día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos. Soy Luis de Zaragoza. Adelante. Quería hacer una pregunta sobre la prolongación de lo que explicó la semana anterior, de adivinación y magia, el número 2115. Sí, adelante. A ver si debe contestarme. ¿Qué es lo que usted quería preguntar en Quería concreto? preguntarle, se lo voy a leer entero porque tengo poca memoria, y así se lo leo todo. De acuerdo. Sí, Pone ya... adivinación y magia, 2115. Dios puede revelar el porvenir a los profetas y a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Te quería preguntar a qué se refiere la imprevisión y si se refiere también a la economía. De acuerdo. Vamos a ver, la afirmación de ese punto del catecismo es bien clara. Es decir, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por la ansiedad de qué será, cómo no será, y pretender nosotros jugar a ser dioses conociendo el futuro. No conocemos el futuro, y por lo tanto tenemos que ponernos en manos de Dios, confiar en su providencia. Hoy en día todo este recurso que haya adivinaciones, a carta, a tarots, toda esa historia, que hay cantidad de, sobre todo por la noche, ¿no? En las televisiones hay cantidad de, iba a decir yo perdón por la expresión, pero de engañabobos que nos ponen, que están de alguna manera echando mano de nuestras ansiedades y de nuestras faltas de confianza en Dios, pues para estar allí, llame a este teléfono, llame a tal, que yo le digo el futuro, qué va a ser de usted. Bueno, obviamente todo eso, además de ser una pantomima, pero es que aparte manifiesta una falta de confianza en la providencia de Dios. Bien, ahora dice usted, dice el catecismo, bien, sin embargo, la imprevisión no es buena. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no entendamos la confianza en la providencia como que yo no preveo nada. No, yo confío en la providencia. Ahora, a Dios rogando, con el mazo dando. También yo tendré que prever las cosas. Tendré que prever las cosas. Me decía el otro día una persona, pongo un caso concreto. Yo voy a ayudarle a Radio María. Voy a ayudarle a Radio María. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Que yo le dé un donativo o que yo rece por Radio María para que pues la providencia le ayude? Oiga, pues las dos cosas, porque también usted pide a Dios que le provea el pan nuestro de cada día, pero después también usted hace algo para conseguirlo, ¿no? O sea, es decir, que la confianza en la providencia no quiere decir, no es lo mismo que imprevisión, no. Uno tiene que prever, tiene que decir, bueno, pues voy a ahorrar para las Navidades, o voy a ahorrar para esto, voy a prever esto, me viene este gasto, me viene esta necesidad. Bien, o sea que no confundamos confianza en la providencia con imprevisión, para entendernos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante. Mire, para mí, siempre cuando miro a Cristo, siempre veo en Él a la Trinidad, a la Santísima Trinidad. Y quería preguntar si efectivamente en ese hombre que tiene los mismos nervios, los mismos músculos que nosotros, pero es Dios, es el Padre Eterno y es el Espíritu Santo. De acuerdo, vamos a ver. Me parece bien que utilice, ¿no?, la primera parte que ha dicho usted, de que yo en Cristo veo la Trinidad. Veo la Trinidad. Creo que está bien dicha esa expresión. Quizás lo último que ha dicho ya me suena un poquito peor. Eso de que ha dicho, bueno, Él es el Padre, Él es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver. Sí es correcto lo primero, decir que en Cristo veo la Trinidad, porque Él es el ungido por el Padre y Él es el Espíritu Santo el que lo ha ungido. Luego, digamos que Cristo es como una ventana a través de la cual entras
y la Trinidad es inseparable. O sea, uno no puede ver nunca al Padre separado del Hijo o al Hijo separado del Espíritu Santo. No, la Trinidad, o sea, a Dios o le ves conjuntamente o es que no es el verdadero Dios. Luego Cristo es esa humanidad que decía usted, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Desde esa humanidad es la ventana por la que entramos en la Trinidad. Ahora, quizás lo último me ha sonado un poquito más fuerte cuando usted ha dicho la expresión de que Él es el Padre o Él es el Espíritu Santo. No, porque son tres personas. Son tres personas. Usted podría decir, en Él está el Padre y en Él está el Espíritu Santo. Pero no diga usted, Él es el Padre y Él es el Espíritu Santo. No, porque son tres personas y tres identidades. Pero yo creo que usted lo que ha querido decir más bien es lo primero. Lo primero, o sea que sí, que usted en Cristo vea la Trinidad, porque es la puerta, la ventana por la que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo pues, se nos han revelado. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días, don José Ignacio. Adelante. Miguel desde San Sebastián. Adelante, Miguel. Bueno, pues hoy, gracias al catecismo de hoy, creo que he conseguido aclarar mi confusión sobre la aparente contradicción que me supone contradicción de eternidad de Jesucristo al nacer Jesús en un momento determinado de la historia. Y corríjame si me equivoco al enunciarlo. O sea, sería su humanidad la que recibe la condición de hijo, condición que en su divinidad ya poseía eternamente. De acuerdo, correcto. O sea, correcta, esa explicación es correcta. Es decir, él ya era, o sea, en cuanto Dios era hijo eterno desde toda la eternidad, pero en cuanto hombre, esa humanidad es la que es ungida por el Espíritu y recibe la misma condición de hijo que tenía la divinidad. Es correcto. Entonces, bueno, pues luego aquí suelen venir algunas veces los teólogos diciendo, bueno, pero ¿y entonces en qué momento es el que tiene lugar esa unción? ¿En el momento de la resurrección? ¿En el momento de la unción del bautismo del río Jordán? ¿En el momento? No, en la misma encarnación. En la misma encarnación, porque es imposible que la humanidad haya tenido un solo instante en el que no haya sido hijo de Dios, en la misma encarnación. Otra cosa es que luego durante la vida de Jesús haya momentos, haya teofanías como la del río Jordán, este es mi hijo amado, en la que se manifieste de una manera más fuerte. Pero, digamos, esa unción de la humanidad de Jesucristo, lógicamente tiene lugar en la misma concepción, en la misma encarnación. Damos paso a una última llamada. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Soy Antonio de Murcia. Adelante, Antonio. Vamos a ver, yo quería hacer una pregunta. La pregunta es, cuando yo estoy en inspiración, o sea, estoy escuchando, o intento escuchar a Dios, ¿cómo sé que es el pensamiento de Él y no es uno de los pensamientos míos? Uno de los que tengo yo por ahí normalmente dentro. De acuerdo. Pues bien, esa pregunta es importante, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo le escuchamos a Dios? ¿Cómo conocemos que Él nos habla? En el fondo, esta pregunta que hace el oyente, pues está muy ligada a lo que explicamos sobre la oración, en un momento determinado. Vamos a ver, pues yo diría lo siguiente: la oración mental tiene que ser asistida siempre por la lectura de la palabra de Dios, desde la cual entramos en diálogo y en contacto con Dios, es decir, nuestra oración es iluminada por la palabra de Dios. Es decir, sería un mal signo que esas inspiraciones que yo reciba de Dios sean inspiraciones al margen de la palabra de Dios, al margen de su revelación. Mal asunto, porque parece como que yo mismo en mi interior, con mi imaginación, estoy yo mismo imaginando lo que Dios dice, lo que Dios tal, y eso tiene un peligro de subjetivismo, ¿no? Muy, muy grande. Creo que lo propio es que cuando yo medito, mi meditación se centra lo máximo posible en torno a la palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios que yo he leído, he proclamado, en ella Dios me habla. Y el Espíritu Santo me ayuda a aplicarme personalmente esa palabra, aplicármela personalmente, etcétera. O sea que yo diría lo siguiente: para no correr ese riesgo de subjetivismo,
de manipular dentro de nosotros, pues lo que Dios pueda estar diciéndonos, ¿no? O sea, no es lo mismo escucharle que escucharme, no es lo mismo, ¿eh? Bueno, pues unamos nuestra oración a la escucha de la palabra de Dios, a la predicación de la Iglesia, a la oración litúrgica, no únicamente la mía, subjetiva, sino la oración litúrgica, para que integrado todo eso, pues haya más garantías, crezca la garantía de que Dios me habla y no soy yo mismo, ¿no?, el que pretendo usurpar al Dios que habla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.